¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de la independencia de las Américas, pues es un tema que está en este momento entre el tintero, y qué bueno sería conocer como los antecedentes previos a esa independencia. ¿Cuál es esa otra historia de esos antecedentes? Porque pues todos conocemos la historia oficial, pero qué bueno sería conocer los intríngulis que se presentaron detrás del telón de esa historia oficial. A ver, en este momento, cuando nosotros hablamos del Bicentenario, queremos como dividir la historia entre la América independiente, la América previa a la América que busca la libertad, que es previa al movimiento de independencia, y la parte de la historia que corresponde a después de la independencia, o sea, antes de la independencia y después de la independencia. Y realmente la discusión, como se está dando en este momento, es si hubo independencia, si no hubo independencia, y qué tipos de elementos o de hechos o de acontecimientos se deben tener en cuenta para poder hacer esa lectura. A ver, si nosotros tomamos, por ejemplo, la tesis de don Germán Arciniegas, que a mí me gusta mucho porque me parece muy lógica, la independencia comienza prácticamente, o el proceso de independencia, comienza en 1492, cuando mucha gente se viene de Europa para independizarse en estas tierras. Europa es un continente muy peligroso, realmente Europa es peligrosísimo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, porque es un continente con muchas guerras, muchas persecuciones, muchos enfrentamientos ideológicos, y para el caso de la llegada de Colón, muchos se vienen huyendo de las hambrunas, de las persecuciones religiosas, de las formas feudales que habían en Europa, y teniendo en cuenta pues la tesis de don Germán Arciniegas, si vienen 200 millones de europeos a América en 4 siglos, ese desplazamiento humano nunca se había dado de un continente a otro. O sea, nunca pasaron 200 millones de asiáticos a Europa, o 200 millones de africanos a Europa, o al revés. Sino que ese proceso se da en América. 200 millones de personas que llegan a lo largo de 4 siglos son personas que prácticamente huyen de Europa. Huyen de las formas legales, huyen de las formas religiosas, huyen de las hambrunas, huyen de las falta de posibilidades en la vida, y estas inmigraciones tienen como de forma muy clara un deseo de independencia. O sea, el que llega a América quiere conformar otro tipo de visión. Por ejemplo, es algo muy interesante, como en América nunca se dieron guerras religiosas, o hasta el momento no se ha dado ese fenómeno. Aquí se permitían todas las religiones, a pesar de que habían tribunales de la Inquisición que buscarían a los herejes, pero el trabajo es bastante lento y bastante pobre, porque realmente a donde no llegaba ese tribunal del Santo Oficio, la gente creía en lo que fuera. Por eso hay tantos sincretismos religiosos en América, donde se mezclan religiones negras con religiones católicas, donde hay mezclas de religión indígena con religión católica, donde se dan, como sucede en América del Norte, un montón de manifestaciones religiosas, etcétera, etcétera. Eso ya es una forma de libertad. Eso es una forma de independencia. O sea, América se va a convertir en un lugar donde se puede huir de formas
de gobierno y de formas del manejo de la tierra que estaban muy emproblemadas en Europa, que tenían mucho problema y que mantenían el continente en guerra. Una forma de independizarse de la guerra era prácticamente venirse a América para poder construir nuevas ciudades y fundamentarse pues en unas leyes de pronto más justas que las que habían en Europa. Entonces esa es la tesis de don Germán Arciniegas, que dice que ahí empieza el proceso de independencia, los que se quieren venir para ser independientes aquí. De hecho, don Germán Arciniegas, cuando se hacen los 500 años de América, él protesta, él lo sacan de la comisión de esos 500 años, porque él dice, si vamos a celebrar los 500 años en 1992, que era cuando se cumplían, la debemos hacer en Santa Marta. Santa Marta fue la entrada de los españoles a Colombia, por ejemplo, y donde muchos de esos españoles se independizaron al interior de Colombia. Y ahí está la tumba de Simón Bolívar, o al menos ahí murió Simón Bolívar, y que era la nueva independencia, o sea, el que cerraba un proceso de independencia, y un montón de gente. Ahora, si nosotros ya empezamos a mirar formas de independencia, las primeras formas de independencia las crearon los mismos españoles. Está el caso de Lope de Aguirre y sus famosos Marañones. Los Marañones cogieron el nombre del río Marañón y Lope de Aguirre se rebela contra el rey y nombra a Guzmán, que va con él, como nuevo rey. Es un rey del Amazonas, es un rey de América del Sur. No van a obedecer las leyes de los reyes españoles, se van a enfrentar a eso. Ahí hay un primer inicio de independencia, muy claro. Obviamente van a perseguir a Lope de Aguirre, lo van a matar, van a exhibir la calavera de él metida en una jaula, etcétera. Pero es un primer intento de independencia, o sea, ya lo tenían muy claro. ¿En qué tiempo fue eso? Eso fue en el siglo XVI, y todo ese, del 1500 al 1600, muchos españoles se independizan completamente, incluso se dan casos de españoles que se vuelven indígenas y asumen las leyes indígenas y los conceptos metafísicos, los conceptos mitológicos, los asimilan. Pero serán muy poquitos, porque la historia que uno conoce es antes que los despreciaban, que españoles despreciaban los indígenas. A ver, depende, es que nosotros no podemos hablar alegremente de españoles, es como esa pregunta que hace Sabater, si habla de españoles, ¿de cuáles me está hablando? Entre lo que nosotros nombramos españoles, llegaron no solo españoles con poder, sino españoles muy pobres, tremendamente pobres, que veían la oportunidad en América, que se contrataban en España para liberarse en América, para escapársele al que lo contrataba. Entonces, fuera de los conversos de origen judío, conversos de origen islámico, todo lo que son los moriscos y los siervos, porque se contrataba a alguien en España y lo mismo pasaba en Inglaterra para mandarlo a América, que le trabajara a un señor durante 10 años, 15 años, mientras él terminaba de pagar el pasaje en barco. Entonces muchos de esos escaparon también y crearon nuevas legislaciones. Fuera de eso, de estos españoles vinieron muchos españoles sarracenizados, o sea, mezclados con sarracenos, y crearon la piratería y se crearon comunidades piratas completamente independientes, piratas y contrabandistas, que no obedecían a nada, que tenían sus propias leyes. Incluso en un libro que se llama La ciudad de las noches rojas, de William Burroughs, se habla de una primera ciudad libre, no en América, sino en el África, en Madagascar, que se llama Libertalia,
creada por un pirata que dice: aquí nadie se va a insultar, aquí nadie le va a robar a nadie, aquí nos tenemos que respetar. Es una cosa pues muy simpática, pero que ya nos estaba mostrando, por ejemplo, como el mismo Morgan, el pirata Morgan, tenía una ciudad regida por él, por sus propias leyes, no le obedecían a nadie, ellos mismos creaban sus legislaciones. No solamente entonces se da entre los españoles, los enfrentamientos como el de Lope de Aguirre, no solamente se da entre esos españoles que se vuelven indígenas, que además viven muy bien como indígenas, sino también hay formas de libertad entre los mismos indígenas. Los indígenas, cuando comienzan a ser sometidos, muchos escapan y crean sus propias tribus, o se reúnen grupos humanos lejos de donde pueden llegar los españoles y ahí viven bajo otro tipo de leyes. Son completamente independientes, por eso los últimos que se encuentran en Colombia y todo eso, la gente se asusta, ¿cómo es que viven así? No, es que eran independientes, ellos tenían su propia legislación, su propia forma de ver la vida. Entonces esas comunidades indígenas se pierden, se escapan, y de esa manera se liberan o se independizan de los que acaban de llegar. A esto hay que sumarle, por ejemplo, los hombres negros que se escapaban, que se van a llamar los cimarrones, y esos cimarrones van a crear palenques donde la ley del gobierno español no llega, donde hay una independencia muy grande. Son famosos, por ejemplo, los palenques en los alrededores de Cartagena, el palenque de San Basilio, por ejemplo, que ha sido famoso toda la vida. Aquí hubo un intento de palenque en Girardota, gente que se escondía ahí y legislaba con su propia forma de ver la vida. O sea que se independizaban, que eso era lo que quiso hacer Lope de Aguirre con los marañones. Por eso Lope de Aguirre parece como el primero que se independiza realmente, porque nombra otro gobernante, y es un gobernante que no depende de España y que tiene que gobernar ahora, tiene que gobernar como un rey, porque era lo que conocía Lope de Aguirre. Claro. Él no se imaginaba otro tipo de gobierno. Lo mismo va a suceder en los palenques, donde habían hombres negros que eran tratados como el rey del palenque, pero que no obedecían. Entonces ahí hay una cosa muy interesante en primera instancia, con los cimarrones, los negros que hacen los palenques y se escapan, muy comunes en el Pacífico, en especial los marañones, las comunidades indias y los españoles que se volvían indios, y las comunidades religiosas. Es una cosa muy interesante, las comunidades religiosas, por eso las echaban a cada momento, en especial a los jesuitas, porque los jesuitas eran comunidades independientes, se regían por sus propias leyes, no le obedecían a nadie. Entonces se vuelven un problema muy grave, porque en América los jesuitas crean unas ciudades completamente independientes que se llaman las misiones. En las misiones, siguiendo la utopía de Tommaso di Campanella de la Ciudad del Sol, ellos crean unas ciudades que no dependen de nadie, solamente dependen de Dios. Y en estas ciudades el comportamiento de estos ciudadanos va a ser completamente distinto, además que van a ser ciudades donde el modelo de gobierno es un modelo teocrático y el desarrollo del ciudadano es a través del arte, en especial de la música. Entonces se van a encontrar misiones en el Paraguay, en los llanos orientales de Colombia, en los
en Veracruz, en México. Por eso el instrumento básico de ellos era el arpa. El arpa, el rey David le cantaba a Dios con el arpa. Por eso el arpa guaraní es tan importante, el arpa de los llanos orientales es tan importante, y el arpa de Veracruz es tan importante. Entonces ahí hay un cuento que es muy interesante, porque si vamos a hablar de instrumentos independentistas, uno de esos instrumentos es el arpa. Porque aquí hay tres cosas que se van a ser independientes todo el tiempo. Primero, la comida. La comida se independiza completamente. Cuando se crean comidas mixtas, cuando se crean comidas sincréticas, cuando lo del indio, lo del africano, lo del europeo se mezcla y se vuelve otra cosa, por ejemplo. Hay una independencia muy fuerte en la música, pero tremendamente fuerte. De hecho, la misma música, además que sí es independiente porque termina influenciando a otros. Por ejemplo, los fandangos de los negros que comienzan en América se meten en las cortes españolas. Y lo que van a bailar en las cortes españolas son fandangos, música de negros americanos. Es una cosa muy, muy particular. Y de hecho, pues hoy en día sabemos el tango se tomó el mundo. ¿Por qué? Porque tiene origen negro americano. El tango nace de las comunidades negras de Montevideo, el jazz, comunidades negras norteamericanas, y esos sí son independientes porque imponen su ritmo, imponen sus letras, imponen su instrumental y se independizan. Entonces tenemos la comida, tenemos la música y tenemos donde aparece una independencia natural que es la percepción estética. O sea, América es otra cosa. Aquí la gente ve otros árboles, ve otros animales, los climas son diferentes y eso lleva a ir pensando distinto, muy diferente. Claro. Por eso logramos, en un momento dado, se logra una independencia en los años 60, 1960, que es la independencia literaria. O sea, ya no dependemos de modelos europeos, no dependemos, tenemos un realismo, hay una independencia literaria en 1960 cuando aparece el realismo mágico, cuando aparecen otras formas de contar, etcétera. Entonces, son previos a esa independencia, como venimos diciendo, pues los mismos españoles que se independizan aquí, que crean centros de contrabando. Por ejemplo, un centro donde nadie lo decía a nadie era Mompox. Mompox era uno de los sitios donde más se guardaba contrabando. Entonces se gobernaba en Cartagena, pero había un gobierno libre, por decirlo de alguna forma, en Mompox, donde además se hacía una maroma una forma de desobediencia. El hijo, por las leyes de España, el hijo de mujer indígena nacía libre. Entonces mezclaron mujer indígena con hombre negro y eso da un sambo, que es un hombre libre, donde los negros no podían ser libres, que se va a encargar de manejar todo el transporte del Magdalena. Entonces nadie los podía tocar, eran libres. Claro. Es una cosa muy interesante. Y dentro de esto se crea lo que venimos diciendo, esas formas de pensar en torno al otro. A ver, en un programa anterior hablábamos del concepto patria y de cómo la patria no es un territorio, de cómo la patria no es una cosa. La patria es una forma de ver el mundo. De hecho, la palabra patria se origina en el derecho romano, cuando se habla de la patria potestad, del poder que tiene el padre para educar al hijo en la civilidad.
O sea, los romanos manejaban un concepto que es el de ius gentium, o sea, el derecho de gentes. ¿Cómo vamos a conformar a través del derecho una forma de manejar el territorio, una forma de crear relaciones entre los seres humanos? Entonces la patria está dada por la educación. Ese es el concepto de patria. De hecho, el que crea los padres de la patria fue Bolívar. Bolívar toma como padres de la patria a aquellos padres que habían educado a sus hijos para la civilidad, para el manejo de las ciudades, para el manejo de la política, para entender otro. Y ahí comienza la real independencia, que viene después en la historia oficial, nos va a decir fulano era padre de la patria, perencejo, sutanejo, y muchas veces fueron o muy malos padres o gente que no tuvo hijos. O sea, no eran padres de la patria. El padre de la patria es el que le enseña al hijo cuáles son los conceptos necesarios para la vida civil y para que esa vida civil permita vivir en mejores condiciones. Entonces, que además yo no sé a quién se le ocurrió que la patria era un territorio. No. En un territorio pueden haber varias patrias. O sea, comunidades que se rigen por formas civiles diferentes. Comunidades que ven el mundo de manera diferente. Por ejemplo, en Colombia, los catíos, los notables, los taamíes, tenían una forma de crear su patria. Claro. ¿Cierto? Para darle valor al territorio. Entonces, yo no sé, pues ahí hay como una gran equivocación, porque la patria es lo que yo sé de civilidad, es lo que me hace sensible frente al otro. Son los derechos que me asisten frente al otro. O sea, es una red de derechos. Por eso cuando se crea el ius gentium entre los latinos, es el derecho de las gentes para que se pueda vivir en paz. Entonces, cuando yo lucho por la patria, no, estoy luchando por los derechos adquiridos. Esa es la lucha de la patria. Yo lucho contra eso. Después hay pues figuras de patria muy dañinas, como la figura del nazismo, por ejemplo, que convierte a la patria y de ahí viene esa frase, pues, que en el concepto de patria es donde se esconden los cobardes. Convierte la patria simplemente en una forma de alienar a las personas y llevarlas a la destrucción de pueblos enteros. Eso fue lo que pasó en Alemania, eso fue lo que pasó en muchos países de la cortina de hierro, donde la patria no eran los derechos ni era el conocimiento que yo tenía de mi vida como ciudadano, sino simplemente algo que me daba permiso de dañar al otro. Entonces la patria está fundamentada en el derecho. Entonces, si nosotros vemos los previos al bicentenario, de alguna forma conformaron ideas de patria. Los cimarrones tenían una idea de patria africanizada, indiscutiblemente. Lope de Aguirre quiso, a través de esa rebelión con los marañones, crear un derecho de gentes diferente. Las comunidades indígenas pues todavía tienen ese concepto del derecho de gentes, cómo vamos a actuar, lo mismo las comunidades religiosas, empezando por los franciscanos, por ejemplo, tienen normas muy claras, tienen filosofías propias, por eso eran independientes. No es de extrañar de que en un principio la educación de avanzada fuera dada por los franciscanos y fuera dada por los jesuitas, en especial por los franciscanos, que tenían un concepto más científico. Al fin y al cabo ellos tienen filósofos muy importantes como Roger Bacon, por ejemplo, que ya plantea un montón de asuntos que tienen que ver con la razón, que se adelantan a su época, etcétera, etcétera. Pero entonces eso era un caos.
Sí, claro, claro, es que ahí es donde viene una cosa importante. América es demasiado grande, demasiado grande. Es que mire que en un país como Colombia prácticamente cabe España 2 veces y un pedito más. O sea, es demasiado grande. América es demasiado grande. Un país como Brasil es más grande que Sudamérica entera. ¿Que Sudamérica o que Sudáfrica? Sudamérica. Brasil no puede ser más grande que Sudamérica. Sí, claro, es mucho, mucho más grande que Sudamérica. ¿Incluido Brasil o sin en su contar totalidad, con Brasil? sin contar con Brasil, pero Brasil es más grande que Colombia, Venezuela, Ecuador, que todos juntos, Perú, Argentina, Chile, todos juntos, ¿cierto? Todos, es que es muy interesante. Y entonces, como son tierras tan grandes, los que buscan independencia se salen del radio de acción del gobierno español. Claro. Eso era Antioquia, por ejemplo. Antioquia era muy difícil llegar acá, muy difícil. Claro. Y habían un montón de sitios señalados a la orilla de los grandes ríos, o sea, las ciudades que iban a la orilla del Cauca, a las que se accedía navegando por el Magdalena, pero muchas se escondían en ciertos lugares, entre las montañas, y ahí establecían unas formas de legislación. Las formas de legislación que las obtenían de muchas partes, porque es que en el proceso de independencia que se va a dar en América, para después discutir si hubo independencia o no, vale la pena notar que fueron muy importantes los libros clásicos, los libros de los griegos, por ejemplo, los libros de los latinos, no solamente la enciclopedia que había aparecido en Francia, sino libros, los de Cicerón, por ejemplo. Ya los romanos habían concebido la república. Es que eso no es nada nuevo, las formas republicanas. Los griegos habían diseñado las ciudades-estado. O sea, no, lo importante era la constitución de una ciudad. Y a partir de ahí aparecía la famosa, el famoso concepto de patria. Incluso en el Padre de la Patria, donde se da lo que se llama la patria potestad, el poder del padre para educar al hijo en cuestiones civiles, como hemos dicho. Entonces, los latinos fueron fundamentales las constituciones griegas, fueron fundamentales libros que casi no se estudian, que era la gran moral de Aristóteles y la moral de Eudemo, que llegaban de alguna forma. También la tradición oral, porque hay que tener en cuenta que uno de los problemas que tuvo el pensamiento nuestro, al menos en América Latina, fue la carencia de imprentas, y era porque la gente no sabía leer. Claro. Simple y llanamente la gente no sabía leer. Entonces muchos se regían o por tradiciones o por formas, y eso hizo que esto se convirtiera en un montón de zonas rebeldes que prácticamente se habían independizado. Por eso van a ser las guerras del siglo XIX, tratando de crear un país, de darle unidad a ese país. Por eso las constituciones, el mismo Bolívar va a pretender ser rey, por ejemplo, los senadores vitalicios, para poder pensar cómo unir esto. Es que Colombia se planteó varias veces como un Estado federal, como un país federal, o sea, tenemos que crear pequeños países y que cada uno de esos pequeños países legisle y se una al mundo del país total, al mundo de Colombia, a través de 3 o 4 elementos. Pero ellos veían ese problema, o sea, esa famosa frase que he repetido yo en algunos programas, que aparece en El General en su laberinto, cuando Sucre, emocionado después de la batalla de Ayacucho en 1824, le dice a Bolívar: ya somos independientes, y Bolívar Bolívar se lo queda mirando y le dice: ¿qué vamos a hacer para los que se quieran independizar de nosotros?
Cierto, claro, ellos reconocen ese problema. América es demasiado grande, muchos grupos humanos han ido creando legislaciones propias, sobre todo porque en América Latina, sobre todo en la América española, hay como una especie de eslogan: obedecemos pero no cumplimos. Obedecemos pero no cumplimos. O sea, esta es la ley que llegó de España, no hay problema, la obedecemos, pero nadie le paraba bolas. Todo el mundo seguía, sí, claro. De hecho, por eso es que América es posible después para construir utopías. Y la última utopía liberal, que es la de la María, que habíamos hablado acá alguna vez, de cómo vamos a vivir en una finca entre amos y siervos, cómo va a ser esa relación, etcétera, etcétera. Entonces, esos previos a la independencia, volviendo a esto, prácticamente van a estar funcionando todo el rato, por la falta de control del gobierno español sobre América Latina. El gobierno español tiene muchos problemas, y eso es lo que crea tanto grupo independiente en América. Tiene problemas para asimilar la cordillera. Los españoles no son hombres de cordillera. Ellos no saben manejar eso. Las cordilleras que hay en España son sierras, pero no cordilleras, o sea, no hay montañas grandes. Son hombres que se pierden en la selva, se pierden en el llano, y a partir de ahí pues se dan cualquier cantidad de gobiernos independientes. Por eso de pronto cuando Bolívar empieza a recoger gente que se quiere independizar, se encuentra con un montón de llaneros que ya son guerreros. O sea, y no hubo que entrenar, o los que hubo que entrenar fueron muy poquitos. Claro. Era gente que defendía un territorio. Ese, por ejemplo, Páez, que fue el gran llanero, Páez termina creándose un propio país. Por eso después hay que tratar de someter a Páez a como de lugar. Ese fue el miedo, por ejemplo, que les dio con Córdoba. A Córdoba hay que mandarlo a matar cuando se rebela en Antioquia. Y se rebela contra Bolívar. Y el general O'Leary, que era de origen irlandés, que además era una de las avanzadas que habían acá, que además es muy interesante. Bolívar, y este es un dato pues que después profundizamos en otro programa, prácticamente tenía 3.000 soldados ingleses para someter a los que no le querían obedecer, a los que se querían independizar de él. Entre ellos el Córdoba, que van a haber varias traiciones contra Córdoba hasta que lo matan. Entonces el problema independentista entre nosotros tiene una tradición muy grande. Mucho. Tiene una tradición muy grande. Y eso es lo que hace de pronto, o lo que genera la diversidad de pensamientos. Después de cuando se dan los gritos de independencia, que realmente pues están fechados, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cierto? Porque ahora que se acerca 20 de julio de 1810, aquí no hubo ningún grito de independencia. Aquí hubo una rebelión contra las tropas de Napoleón. Ajá. No hubo otra cosa. Estaban aterrorizados de que llegaran la gente de Napoleón, que era ilustrada y que no se dejaba... sí, traían un derecho muy firme, tremendamente claro, y aquí ya sabían manejar la corrupción de los Borbones, de Fernando VII, ya sabían cómo le ponían la trampa al virrey, cómo lo ponían a firmar los derechos realengos, o sea... Porque es que ahí viene una cosa que es muy interesante, y que pues uno entra en este tipo de discusiones, entra como
como siendo un hereje, ¿cierto? Al decir estas cosas, pero eso era claro, eso era tremendamente claro, ya sabían, viene un nuevo virrey, listo, le mostramos esto, lo llevamos a comer tal cosa, lo llenamos de flores y no le contamos nada de lo que está pasando. O sea, entonces, que el tal grito no fue contra Fernando VII, sino contra Napoleón, que estaba en ese momento apoderado de España. Estaba apoderado de España, y por eso después España e Inglaterra se van a unir, a pesar de ser enemigos, para derrotar a Napoleón. Pero con Napoleón venía una gente muy seria, tremendamente seria, iban a organizar esto. Y este trópico no aguanta. ¿Cierto? En tanto que Fernando VII, pues que era tremendamente corrupto, y fuera de eso un hombre que despreciaba el conocimiento. Es que aquí hubo una maroma interesante. Lo primero que se asustaron con los napoleónicos era que traían la Ilustración. O sea, la gente había que poner a leer, había que poner a discutir. Los principios de la Revolución Francesa eran fundamentales, y eso asusta a un montón de gente. ¿Cómo así que ya entonces van a empezar a pensar de otra manera, a hacer otra manera, y se rebelan? Es contra Napoleón. Ya cuando Napoleón cae y Fernando VII vuelve al poder, va a empezar una persecución tremenda contra cualquier cosa que sea educación. Hay una cosa tremenda, y eso es lo que obliga a los ilustrados de estas tierras a levantarse. O sea, prácticamente no a levantarse, sino a defenderse contra lo que está pasando. Y eso ya después, si lo podemos llamar grito de independencia, cuando se van dando las batallas unas por otras, acabando con lo político y después tratando de imponer sistemas de educación, que eso pues ya lo hablaremos en otro programa, que podrían haber creado un ambiente más independentista. Pudieron haber creado un ambiente más independentista, como era el sistema de educación Lancaster, por ejemplo, el mismo de Pestalozzi, que era muy interesante, pero no, lo que hay aquí, lo que se hace aquí es levantarse contra un déspota que no lo podemos llamar ilustrado, porque no era ilustrado, pues no vino a ver los cuadros de Goya para darse cuenta de quién era Fernando VII, pobrecito. Sí, esos Borbones han tenido muy mala suerte en cuestión de educación. Entonces, las formas independentistas de América hay que estudiarlas muy bien para tratar de entender esas formas previas de pensar, si se integraron a las nuevas formas que se buscaron establecer en estas tierras. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el siglo XIX es una serie de guerras entre clericales y anticlericales, entre conservadores y liberales, larguísimas y permanentes, con muchas discusiones y con mucha propaganda contra el uno y contra el otro. Entonces, hay que leer la mentalidad de construcción de patria, que esa es la que da la real independencia. O sea, cómo estamos construyéndonos dentro del derecho, cómo estamos construyéndonos dentro de la ciencia, cómo estamos construyéndonos dentro de todo lo que toca con educación, y cómo estamos construyéndonos en términos éticos. Ahí se sabe si nos independizamos o no. Claro. Porque la gran discusión que hay ahora es el hecho de tratar de decir que la independencia fue un grito, ¿no? O fueron una serie de batallas. No, esos fueron los elementos que registra la historia para certificar que se fue acabando con un poder político que provenía de España. Lo que pasa es que entonces no había una construcción mental clara para esa patria, sino que tenía únicamente, digamos, intereses políticos y económicos de los que ya eran poderosos política y económicamente en ese territorio, y que se querían independizar de ese poder político y económico español. Claro, pero que siguieron con el mismo concepto de patria de España.
Ahí hay una cosa que es muy interesante que nos permite para un próximo programa discutir eso, porque se quedaron con las ideas de patria españolas. Porque no permitieron las ideas ilustradas. Eso por un lado, que eso es válido, pues es completamente válido. O sea, porque el sistema conservador, que es el previo a la Revolución Francesa, el que se opone a la Revolución Francesa, tenía una forma de funcionar que permitía que el mundo se desarrollara. Y después aparecen los liberales que dan otras ideas que también permite que el mundo se desarrolle. Claro. O sea, simplemente son dos enfrentamientos de cómo se ve el mundo y cómo se ve el ser humano. Eso es todo. Entonces lo que se va a empezar a discutir es si esa forma de pensar contra la Revolución Francesa se perdió en América o no. Porque nosotros prácticamente no admitimos en forma seria, a pesar de que aparecieron los derechos del hombre, se sacaban muchas cosas de la Revolución Francesa y de la enciclopedia, a pesar de que aparecían esas ideas, la aplicación de esas ideas. Pero las aparecieron solo para mostrarlas, pero no para aplicarlas. Esa es la discusión que hay y que nos dice si nos independizamos o no. ¿Y usted qué piensa? No, viene el concepto de patria, por eso esto hay que hacerle un segundo programa que nos permita de alguna forma entender lo difícil que es cambiar. Porque es que uno no cambia de la noche a la mañana, es un proceso. Y dentro de todo lo que estaba pasando en América, la cuestión no era solamente de liberación geopolítica, de establecer, sino cómo van a ser esas leyes, cómo la gente va a entender esas leyes, cuál va a ser el nuevo derecho de gentes, y cómo entendemos al ser humano. Que yo no puedo dejar de entender, por ejemplo, al otro distinto a como me enseñaron. ¿Qué era él? Claro, entonces ahí viene un problema muy grave. ¿Cómo cambiar esa idea? ¿Cómo cambiar esa idea? Y otra cosa, ¿quiénes quieren someterse a los nuevos cambios? ¿Cierto? Por ejemplo, entre los esclavos se daba el caso de gente que quería seguir siendo esclava, porque ya conocía la vida de los esclavos y la dominaba y sabía, yo aquí tengo comida, tengo vivienda y tengo vestido, y dentro de esta casa yo vivo en unas condiciones que nunca las tendré si me voy. Entonces, o que no sé cómo obtenerlas. Sí, claro, entonces se quedaban allí. Y además habían amos que querían a sus esclavos, Teresita tal cosa, y entonces Teresita leía, aprendía a leer, aprendía a tocar. Claro. Entonces, ¿quiénes? ¿Cómo dejar ciertas condiciones? Claro. ¿Cierto? Porque es que nosotros no podemos ver la historia entre unos señores con unos látigos y otro montón de gente encadenada. Y muchas veces es más fácil seguir siendo esclavo que libre. Claro, muchos no querían admitir las nuevas leyes, por ejemplo, los contrabandistas y toda esa gente, porque eso les dañaba el negocio. Y siguieron desobedeciendo, por ejemplo. Otros habían conformado un mundo económico, un mundo político a través de la legislación y de las ideas de patria anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a dejar eso? Es muy difícil cambiar, por eso muchas veces la independencia se demora tanto. Claro. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que países que logran una gran independencia como los Estados Unidos, real, efectiva, se demoraron prácticamente de 1776 a 1861, casi 100 años. 65, perdón, casi 100 años, a 1865, para lograr ahora sí una completa independencia.
Ya, entonces, una de las cosas que hay ahora es creer que la independencia fue como en una película, cosa de hora y media, quebramos un florero, salimos a gritar y nos independizamos. No, viene la independencia mental, que esa es la que de pronto discutimos en el próximo programa. Pues bien, amigos oyentes, con esta reflexión sobre el tema de las independencias de Hispanoamérica, hemos llegado al final de este programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel. En esta ocasión el tema ha sido los previos de la independencia.